CEO millonario encontró a una chica de la limpieza dormida en el baño y se enamoró perdidamente. Antes de iniciar este relato, te invito a dejar tu comentario y cuéntanos desde qué ciudad te unes a esta historia. Una mañana cualquiera, Alejandro Ríos, un joven director ejecutivo, volvió a su hotel de lujo en Valencia después de una larga jornada de reuniones interminables. Lo único que quería era una ducha caliente y algo de paz. Al entrar en su suite, se quitó el traje, aflojó el nudo de la corbata y caminó directo hacia el baño, sin prestar atención a nada más. Abrió la puerta, y de repente, casi se le detiene el corazón. ¿Pero qué demonios? Su voz retumbó en el baño de mármol, haciéndolo sonar aún más grande. Allí, encima de la tapa del inodoro, había una mujer joven dormida, vestida con el uniforme del hotel, abrazando un cubo de limpieza como si fuera una almohada. Alejandro dio un paso atrás, sorprendido como nunca. La mujer despertó sobresaltada al escuchar el grito, perdió el equilibrio y cayó al suelo, derramando el contenido del cubo. ¡Madre mía! Perdón. Lo siento. Se puso de pie torpemente, con el rostro sonrojado y la mirada perdida. Alejandro, desconcertado, la observaba sin saber si debía reír o enfadarse. ¿Quién eres y qué haces en mi baño? La joven, que apenas podía mantener el equilibrio, alzó las manos como si estuviera rindiéndose. No me robé nada, se lo juro. Solo me quedé dormida un segundo. ¿Dormida? ¿En el baño? Estaba limpiando. Me agaché un momento. Cerré los ojos, y, balbuceó, visiblemente avergonzada. Alejandro se pasó una mano por la cara, suspirando hondo. ¿Ahora el baño es una sala de descanso? Lo siento, señor. Trabajo de día y de noche, mi cuerpo simplemente no aguantó más. El cansancio en la voz de la joven era evidente. Alejandro no podía evitar verla. Tenía el cabello oscuro un poco revuelto, el uniforme arrugado y una expresión de agotamiento puro. Algo en esa imagen le removió el alma. En vez de enfadarse, Alejandro se giró hacia la cocina. ¿Tomas café? La joven lo miró como si no entendiera el idioma. ¿Café? Sí. ¿Lo tomas o no? Sí, claro. Alejandro sacó una taza, la llenó y se la ofreció. Ella la tomó con ambas manos, dudosa, y olió el contenido. Huele fatal. Alejandro arqueó una ceja. ¿Ni siquiera lo probaste? No hace falta. Está amargo, quemado, y segaramente intentaron arreglarlo echándole azúcar, pero solo lo empeoraron. Alejandro se cruzó de brazos, observándola con creciente curiosidad. ¿Cómo sabes todo eso solo oliéndolo? No lo sé, dijo, encogiéndose de hombros. Solo, lo sé. Él sonrió de lado. Una sonrisa rara, como si hubiera encontrado algo que no esperaba. Perfecto. Necesito que me ayudes. ¿Ayudarle? ¿En qué? El café del hotel es horrible, y nadie consigue mejorarlo. Si puedes detectar errores solo oliendo, quizás puedas ayudarme a descubrir qué falla en el restaurante. Ella abrió mucho los ojos. Señor, yo soy del equipo de limpieza, no una crítica gastronómica. Hoy eres ambas cosas. La joven parpadeó, desconcertada. ¿Qué estaba pasando? ¿Era una broma? Señor, por favor. No voy a despedirte. Pero necesito que me digas qué está mal en el desayuno del hotel. Y lo harás ahora. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro la llevó a una de las mesas del restaurante privado. Frente a ella, colocaron varios platos. ¿Qué hago con todo esto? Prueba. Y dime qué encuentras. La joven tomó un pequeño bocado del primer plato. Arrugó la nariz. La salsa está demasiado ácida. Usaron demasiado limón para disimular algo viejo. Alejandro asintió, satisfecho. Probó otro plato. La carne está pasada. Y además, le echaron especias que no combinan para nada. Y otro. ¿Esto es dulce o salado? No se decide. Alejandro se recostó en su silla, claramente divertido.
No era solo que detectara fallos. Era que lo describía todo a la perfección. La joven, incómoda, dejó el tenedor sobre la mesa. ¿Ya está? ¿Puedo irme? ¿Alguna vez pensaste en trabajar con comida? Ella soltó una carcajada amarga. Sí, claro. En mis sueños. No, en serio. Tienes un don. Ella negó con la cabeza, incrédula. Es solo un truco tonto. No significa nada. Significa más de lo que piensas. Alejandro sonrió y se levantó de la silla. Mañana a primera hora te quiero en la cocina. Vamos a poner ese olfato a trabajar. ¿Está usted loco? No todavía, dijo, guiñándole un ojo antes de alejarse. Esa noche, la joven, cuyo nombre era Lucía Martín, se fue a su pequeño piso preguntándose en qué lío se había metido. ¿Realmente el director ejecutivo del hotel quería su ayuda? ¿Y ahora qué iba a pasar? A la mañana siguiente, Lucía llegó a la cocina del hotel más nerviosa que nunca. Llevaba el uniforme perfectamente planchado, pero no lograba quitarse la sensación de que todo era un error. Empujó la puerta y encontró a Alejandro hablando con un hombre grande de cabello canoso y gesto serio. ¿Esta es? Preguntó el chef con escepticismo. Sí. Lucía Martín. Respondió Alejandro sin perder la compostura. El chef cruzó los brazos y la miró de arriba abajo. ¿Y qué se supone que hace aquí una limpiadora? Vino a salvar el desayuno, contestó Alejandro con una sonrisa divertida. Lucía tragó saliva. El chef, que se llamaba Eduardo, no parecía nada contento. Con todo respeto, señor Ríos, tengo un equipo altamente capacitado. Y sin embargo, aquí estamos, replicó Alejandro sin perder la calma. Eduardo apretó los dientes, claramente irritado. Bueno, vamos a ver qué tiene que decir la experta. Alejandro se giró hacia Lucía. Prueba lo que quieras. Dime lo que está mal. Lucía dudó un segundo, pero luego, con un suspiro, tomó una cuchara y probó los huevos revueltos. Están secos. Y la mantequilla, es barata. Eduardo alzó una ceja. Lucía siguió, mordiendo un trozo de pan. El pan no es del día. O lo hornearon ayer o lo guardaron mal. Probó el zumo y se estremeció. Este zumo es una mezcla rara, parece natural, pero está aguado. Y sabe como a decepción. Eduardo soltó una risa sarcástica, pero Alejandro reprimió una carcajada. ¿Y qué propones? Preguntó Eduardo, cruzándose de brazos. Lucía se volvió hacia Alejandro, con duda en la mirada. ¿Puedo hablar con libertad? Por supuesto, contestó él, animándola. Ella respiró hondo. Esto es un hotel de lujo. Los clientes esperan calidad. Necesitamos mantequilla de verdad, pan fresco y zumos naturales. No ahorros ridículos. Eduardo se puso rojo de la rabia. ¿Y quién va a pagar todo eso? Yo prefiero perder algo de dinero en ingredientes que perder clientes, intervino Alejandro. Se hizo un silencio incómodo. Finalmente, Alejandro habló con decisión, está decidido. Vamos a probar las sugerencias de Lucía. Eduardo parecía estar a punto de explotar, pero no pudo contradecirlo. Lucía no podía creer lo que acababa de pasar. Apenas hacía 24 horas había estado a punto de quedarse dormida fregando suelos, y ahora estaba opinando sobre los desayunos de un hotel de 5 estrellas. Cuando salió de la cocina, sentía que acababa de sobrevivir a una guerra. Horas después, mientras doblaba sábanas en la lavandería, su amiga Carla irrumpió como un huracán. Lucía. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Dicen que humillaste al chef delante de Alejandro Ríos. Lucía se llevó las manos a la cabeza. No exageres. Solo dije la verdad. Carla la miró con picardía. Y también dicen que el jefe está coladito por ti. Por favor. Protestó Lucía, poniéndose roja. Claro que no. Pero antes de que pudiera seguir defendiéndose, la puerta se abrió y Eduardo apareció. ¿Lucía Martín? Ella se quedó petrificada. Hola.
Eduardo respiró hondo, claramente incómodo. Quería disculparme. Lucía abrió los ojos como platos. ¿Perdón? El desayuno mejoró mucho. Los clientes lo notaron. Quería darte las gracias y pedirte que nos ayudes a probar los nuevos menús. Lucía lo miró como si acabara de decir que la tierra era plana. ¿En serio? Sería un honor, dijo Eduardo, tendiéndole la mano. Carla la animó con la mirada. Después de un momento de duda, Lucía le estrechó la mano. Solo si no tengo que lavar los platos. Eduardo soltó una carcajada. Trato hecho. Mientras Eduardo se alejaba, Carla prácticamente brincaba de emoción. No me lo puedo creer. Ahora eres catadora oficial de desayunos de lujo. Lucía se dejó caer sobre un montón de sábanas limpias, tapándose la cara con las manos. ¿En qué lío me he metido? Pero, en el fondo, no podía evitar sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho algo importante. Lucía intentó volver a su rutina, pero no era fácil. Cada vez que pasaba por la cocina, notaba cómo los cocineros bajaban la voz o lanzaban miradas de reojo. Algunos la veían con admiración, otros con celos, y otros simplemente con desconfianza. No importaba cuánto intentara actuar como si todo fuera normal, ya no lo era. Una tarde, mientras terminaba de cambiar las sábanas en una suite, su móvil vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Carla: ve a la cocina. El chef te necesita. Urgente. Lucía suspiró. ¿Otra vez? Se lavó las manos, se arregló el uniforme lo mejor que pudo y bajó rápidamente. Al llegar, encontró a Eduardo esperándola, con los brazos cruzados y una expresión seria. Ah, por fin llegas, dijo, aunque sin el tono hostil de antes. El señor Ríos quiere verte en el restaurante. Lucía arqueó una ceja. ¿Ahora? ¿Así, sin avisar? Pues sí, respondió Eduardo, encogiéndose de hombros. Ya sabes cómo es. Resignada, Lucía caminó hasta el restaurante privado. Al entrar, encontró a Alejandro sentado en una mesa, hojeando un menú como si estuviera eligiendo acciones en la bolsa. Se veía tranquilo, elegante, impecable como siempre. ¿Otra vez necesitas que critique el café? Bromeó Lucía, sentándose frente a él sin esperar invitación. Alejandro dejó el menú sobre la mesa y sonrió de lado. Tengo una propuesta para ti. Lucía sintió un pequeño nudo en el estómago. Cada vez que decía esas palabras, su vida se complicaba un poco más. Ya empezamos mal, bromeó, aunque en el fondo no estaba tan tranquila. Hay un evento gastronómico importante en Madrid la próxima semana. De los mejores del país, dijo, mirándola con seriedad. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Preguntó, cruzándose de brazos. Quiero que vengas conmigo. Lucía soltó una carcajada tan fuerte que varias personas la miraron desde las otras mesas. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que me quieres llevar a Madrid, a un evento lleno de chefs de renombre y críticos, para que huela platos? Exactamente, dijo Alejandro, sin inmutarse. Lucía negó con la cabeza, incrédula. Sabes que esto suena completamente absurdo, ¿verdad? Sé que tienes un talento especial. Algo que no se enseña. Puedes detectar problemas que los demás pasan por alto, dijo, inclinándose ligeramente hacia ella. ¿Y qué? ¿Voy a ir vestida con mi uniforme de limpieza, oliendo platos mientras todos me miran raro? Vas a ir como mi asesora, corrigió Alejandro, sonriendo como si todo fuera de lo más lógico. Lucía no sabía si reírse o salir corriendo. No puedo irme así como así. Tengo trabajo. Ya hablé con recursos humanos. Te darán permiso, dijo Alejandro, como si fuera lo más sencillo del mundo. Lucía abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. Este hombre no aceptaba un no como respuesta. ¿Y si digo que no? Aún así, te esperaría en el aeropuerto, dijo, alzando una ceja. Ella soltó un suspiro exasperado. Necesito pensarlo. Está bien, dijo él, dándole un papelito. Aquí tienes los detalles. Tienes hasta mañana para decidir.
Lucía se guardó el papel en el bolsillo y se levantó de la silla. No entiendo cómo terminé metida en esto. Te lo dije, tienes talento, dijo Alejandro, sonriendo de nuevo mientras se recostaba en su silla. Cuando Lucía salió del restaurante, sentía que la cabeza le daba vueltas. Madrid. Un evento de cocina de alto nivel. Ella, la misma que había estado a punto de quedarse dormida fregando baños. Esa noche apenas pudo dormir. Se pasaba de un lado a otro en la cama, repasando una y otra vez todas las razones por las cuales sería una locura aceptar. Y, aún así, cada vez que pensaba en decir que no, algo dentro de ella se resistía. Finalmente, al amanecer, tomó su teléfono y envió un mensaje corto: acepto. Segundos después, llegó la respuesta de Alejandro: perfecto. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana en la entrada del hotel. Lucía suspiró, sin saber si acababa de tomar la mejor o la peor decisión de su vida. A la mañana siguiente, se presentó puntual, con una pequeña maleta que le había prestado Carla y la ropa más decente que pudo conseguir. Alejandro ya estaba allí, vestido de manera impecable, como si viajar fuera algo rutinario para él. ¡Qué milagro! Llegaste a tiempo, dijo con una sonrisa burlona. No me provoques, que todavía puedo echarme atrás, gruñó Lucía, aunque en el fondo estaba nerviosa. Subieron al coche que los llevaría al aeropuerto, y en todo el trayecto Lucía no dejó de mirar por la ventana, intentando calmar los nervios. Cuando llegaron, en vez de llevarla a una terminal normal, Alejandro la condujo a un acceso privado. Allí, un avión pequeño y elegante los esperaba. No me digas que vamos en eso. Sí. ¿Nunca has volado en un jet privado? No. Yo con suerte he viajado en bus, respondió ella, todavía sorprendida. Subieron al avión, y Lucía apenas podía creerlo. Asientos de cuero, espacio de sobra, comida real. Nada que ver con los vuelos comerciales que veía en internet. ¿Así viajas siempre? Casi siempre, dijo Alejandro, reclinándose cómodamente en su asiento. Lucía se hundió en el suyo, aún sin saber cómo había llegado a vivir algo así. Mientras despegaban, miró por la ventana, viendo cómo el suelo se alejaba cada vez más. Si me despierto y todo esto resulta ser un sueño, te voy a perseguir en el más allá, dijo en broma. Tranquila. Esto es real, contestó Alejandro, sin dejar de sonreír. Lucía cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la emoción. Aunque todavía tenía miedo de lo que la esperaba en Madrid, una pequeña parte de ella empezaba a disfrutar la aventura. Al llegar, los llevaron a uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Techos altos, suelos de mármol, lámparas de cristal. Cada rincón parecía sacado de una revista. Lucía se sentía fuera de lugar, pero Alejandro actuaba con total naturalidad, saludando a todo el personal como si fuera el dueño del lugar. ¿Cómo haces para moverte tan tranquilo aquí?, preguntó mientras esperaban el ascensor. Cuando finges que perteneces, los demás lo creen, respondió Alejandro, guiñándole un ojo. Lucía sonrió débilmente. Quizás debía intentar lo mismo. Después de dejar las maletas en sus respectivas habitaciones, Alejandro la llevó a una cena de gala previa al evento gastronómico. Y ahí fue donde Lucía sintió que había cruzado definitivamente la línea hacia otro mundo. Vestidos de noche, trajes impecables, copas de cristal, conversación elegante. Y ella, con un vestido prestado, sintiéndose como una impostora. No puedo creer que me hayas traído aquí, le susurró a Alejandro mientras se sentaban. Pues créelo. Y actúa como si llevaras toda la vida haciéndolo, dijo él, sirviéndole una copa de champán. Lucía suspiró, preparándose mentalmente para sobrevivir a la noche más larga de su vida. Lucía se sentó junto a Alejandro, intentando pasar desapercibida. Cada vez que alguien la miraba, sentía que podían ver que no pertenecía allí. Ajustaba nerviosamente el borde del vestido prestado mientras observaba a su alrededor. Los invitados reían, charlaban en voz baja, hablaban de vinos caros, de inversiones y de viajes exóticos. Lucía apenas podía seguir el hilo de las conversaciones. En medio de todo eso, un hombre alto, de cabello canoso y traje impecable, se acercó a su mesa.
Saludó a Alejandro con una sonrisa y luego dirigió su mirada hacia ella. Así que tú eres Lucía Martín, dijo, como si fuera un personaje de un cuento curioso. Sí, respondió ella, insegura. Alejandro ha hablado de ti. Dice que tienes un olfato prodigioso. Lucía miró de reojo a Alejandro, quien simplemente sonrió como si todo fuera lo más normal del mundo. El hombre, cuyo nombre era Santiago, le ofreció una copa de vino. A ver si es verdad. Dime, ¿qué puedes decirme de este vino sin probarlo? Lucía miró la copa. Se sentía como si la hubieran puesto en un escenario frente a un público invisible. Cerró los ojos, acercó la copa a su nariz y aspiró lentamente. El aroma era profundo, un poco afrutado, con un toque a madera. Es un vino joven, pero envejecido en barrica de roble. Tiene notas a frutos rojos, y un final ligeramente especiado, dijo, arriesgándose. Cuando abrió los ojos, Santiago la observaba con una ceja arqueada. Luego soltó una carcajada. Exacto. Lucía parpadeó, sorprendida. Alejandro sonrió, satisfecho. Te dije que era buena, comentó, alzando su copa. Santiago asintió, claramente impresionado. Tienes un talento raro, joven. No lo desperdicies. Lucía se sintió sonrojada, pero también una chispa de orgullo empezó a crecer en su interior. Tal vez no estaba tan fuera de lugar como pensaba. El resto de la cena pasó más rápido de lo que esperaba. A medida que probaba diferentes platos, Lucía se dio cuenta de que podía detectar ingredientes ocultos, fallos sutiles y aciertos extraordinarios que a otros les pasaban desapercibidos. Al final de la velada, mientras regresaban al hotel, Alejandro la miró de reojo y comentó, «Lo has hecho muy bien». «No lo sé», murmuró Lucía, todavía abrumada. «Yo sí lo sé. Y mañana lo demostrarás de nuevo». Ella sonrió, algo más segura que antes. La mañana siguiente comenzó temprano. El evento principal del encuentro gastronómico se celebraba en un enorme salón de convenciones, lleno de chefs, críticos y empresarios de todo el mundo. Lucía caminaba junto a Alejandro, intentando aparentar seguridad. Aunque por dentro sentía un revoltijo de nervios. Durante las primeras horas, asistieron a varias demostraciones culinarias. Grandes chefs preparaban platos espectaculares en vivo, explicando técnicas y secretos que Lucía apenas podía creer. Alejandro la observaba de cerca cada vez que probaban algo. Y cuando ella hacía algún comentario sobre los sabores, su expresión era de satisfacción. «Más tarde tenemos una cata privada», le susurró. «¿Otra?», bromeó ella. «La más importante», respondió Alejandro con una sonrisa enigmática. Lucía tragó saliva. ¿Qué más podía salir mal? A media tarde, Alejandro la llevó a una pequeña sala reservada. Allí, varios chefs de renombre mundial presentaban sus nuevos platos a un grupo muy reducido de críticos seleccionados. Lucía sintió que le sudaban las palmas de las manos. Se sentaron en una mesa elegante. Enfrente, los camareros empezaron a traer pequeños platos de degustación. «Prueba todo. No tengas miedo de dar tu opinión», le susurró Alejandro. Lucía tomó el primer plato, una miniatura de tartaleta de mariscos. Probó un bocado. El sabor era intenso, pero notó algo raro. La base está algo húmeda. Quizá la montaron demasiado pronto, comentó en voz baja. Alejandro sonrió. Luego, un plato de carne. Un corte perfecto, pero al probarlo, Lucía frunció el ceño. La cocción es buena, pero la salsa es demasiado salada. Resta protagonismo a la carne. Uno tras otro, fue comentando detalles. Algunos pequeños, otros más evidentes. Al principio, pensó que nadie la escuchaba. Pero cuando terminó, notó que varios de los críticos presentes la miraban con interés. Uno de ellos, un hombre mayor con gafas redondas, se le acercó. ¿Cómo has aprendido a detectar esos matices? Lucía se encogió de hombros. Supongo que siempre he tenido buen olfato, y me gusta la buena comida. El hombre sonrió. Deberías dedicarte a esto. Lucía se rió,
pensando que lo decía en broma. Pero Alejandro la miró como si estuviera considerando muy en serio esa idea. Esa noche, de regreso en el hotel, Lucía caminaba por el vestíbulo cuando escuchó una voz familiar. Bueno, si no es la señorita Estrella. Era Julia, una antigua compañera de limpieza del hotel en Valencia, que ahora trabajaba en otro hotel de Madrid. Había oído rumores de su presencia. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lucía, intentando sonar amable. Pues enterándome de que ahora eres la nueva asesora gourmet del señor Ríos. Lucía suspiró. No es como crees. Claro que no, dijo Julia, con sarcasmo. Solo limpiaste tan bien su baño que te trajo a Madrid. Lucía sintió como la ira le subía por dentro, pero respiró hondo. Mira, créeme o no, pero estoy aquí porque me lo he ganado. Julia soltó una risita burlona y se alejó. Lucía se quedó quieta unos segundos, intentando que no le afectaran sus palabras. Pero por dentro, algo se encendió. No iba a dejar que la opinión de otros la hiciera retroceder. Horas después, ya en su habitación, recibió un mensaje de Alejandro: mañana tenemos una reunión importante. Descansa. Lucía sonrió. Tal vez el mundo seguía siendo complicado. Tal vez nunca dejarían de mirarla raro. Pero ahora sabía algo que antes no sabía: había encontrado su lugar. Y nadie se lo iba a quitar. Lucía se levantó temprano la mañana siguiente, aún sintiendo esa mezcla de emoción y nervios que no terminaba de abandonar su pecho. Se duchó rápido, se puso una ropa más formal que le había prestado Carla y bajó al restaurante donde Alejandro la esperaba, tomando su café como si no existiera el tiempo. «Qué puntual», comentó él, sonriendo ligeramente al verla llegar. «No quería empezar el día con una bronca», respondió ella, dejando escapar una pequeña sonrisa. «Perfecto. Vamos a un almuerzo privado con varios chefs y críticos importantes. Quiero que observes, escuches, y si te animas, hables». Lucía tragó saliva. «¿Hablar? Solo si ves algo que nadie más nota», dijo, con esa sonrisa suya que parecía empujarla a lanzarse sin paracaídas. Tomaron un coche hasta un elegante salón donde todo estaba preparado para una degustación exclusiva. Había platos impecablemente servidos, copas brillantes y un murmullo constante de conversaciones en voz baja. Lucía respiró hondo. Era ahora o nunca. Durante el almuerzo, probó cada plato con atención. Algunos eran espectaculares, otros tenían pequeños fallos que la mayoría de la gente probablemente no notaría. Cuando llegó un plato de pescado, algo en el aroma llamó su atención. Alejandro, que la observaba de reojo, notó su expresión. «¿Qué pasa?», susurró. Lucía se inclinó hacia él. «Está ligeramente pasado. No huele fresco del todo». Alejandro asintió, satisfecho. Poco después, uno de los críticos se acercó a su mesa. «¿Qué opináis del menú?», preguntó, mirándolos a ambos. Alejandro hizo un gesto a Lucía. «¿Te animas?». Ella dudó un segundo, pero luego asintió. «Hay platos muy buenos, pero creo que el pescado no estaba en su punto óptimo. Se notaba en el aroma y en la textura». El crítico la miró con interés, luego sonrió levemente. Pocos se atreven a decir algo así. «Tienes buen ojo, o mejor dicho, buen olfato». Lucía sonrió tímidamente. Alejandro, por su parte, parecía aún más orgulloso. Cuando terminó el almuerzo, salieron a caminar por una de las calles principales de Madrid. El sol brillaba alto, y el bullicio de la ciudad los envolvía. «¿Sabías que harías todo esto cuando me gritaste en el baño del hotel?», preguntó Lucía en broma. Alejandro soltó una risa corta. «La verdad, no. Pero sabía que había algo especial en ti». Lucía se sonrojó levemente, bajando la mirada. «No sé si es especial o simplemente suerte». «No creo en la suerte», dijo Alejandro, deteniéndose para mirarla. «Creo en el talento. Y tú lo tienes». Ella no supo qué decir. ¿Cuándo fue la última vez que alguien creyó en ella de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió capaz de algo más que limpiar habitaciones?
Caminando a su lado, Lucía empezó a pensar que quizás su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Esa noche, Alejandro organizó una pequeña cena privada en el restaurante del hotel. Asistieron algunos chefs y empresarios importantes, y entre ellos apareció alguien que Lucía no esperaba ver, Mariana, una famosa crítica gastronómica de España, temida y respetada por todos. Cuando Mariana se acercó a su mesa, Alejandro se levantó para saludarla. «Qué sorpresa tenerte aquí», dijo, sonriendo cordialmente. «Ya sabes que me gusta estar donde se cuece lo interesante», respondió ella, mirando de reojo a Lucía. «Te presento a Lucía Martín», dijo Alejandro. «Tiene un talento muy especial». Mariana entrecerró los ojos, como analizándola. «¿Especial, dices?» «Sí. Una sensibilidad única para detectar sabores y detalles que otros pasan por alto». La crítica no dijo nada de inmediato. Solo asintió levemente y tomó asiento en otra mesa cercana. Lucía suspiró aliviada. La mirada de Mariana había sido como la de un halcón buscando su próxima presa. Durante la cena, Lucía se concentró en disfrutar la comida y observar a su alrededor. Cada vez se sentía un poco más cómoda en ese mundo que antes parecía tan lejano. Al terminar el postre, Mariana volvió a acercarse. «He oído lo que dijiste sobre el pescado en el almuerzo», comentó, cruzándose de brazos. Lucía se tensó, esperando una crítica demoledora. No muchos se atreven a señalar esos detalles delante de los chefs que los preparan. Lucía tragó saliva. No quería ser irrespetuosa. «No lo fuiste», interrumpió Mariana. «Fuiste precisa. Y eso es raro». Lucía parpadeó, sin saber cómo reaccionar. «Sigue trabajando esa intuición», dijo Mariana, dándole una palmada ligera en el hombro. «Puedes llegar lejos si no te dejas intimidar». Luego se alejó, dejándola de pie, todavía procesando sus palabras. Alejandro apareció a su lado, sonriendo. «Te ha dado su aprobación. Eso no pasa todos los días». Lucía rió, sintiéndose ligera como una pluma. «¿Sabes qué?», dijo ella, mirando a su alrededor. «Empiezo a pensar que sí pertenezco aquí». Alejandro la miró con calidez. «Siempre perteneciste. Solo necesitabas verlo tú misma». Y en ese instante, Lucía lo creyó. Los días siguientes en Madrid pasaron como un suspiro. Lucía y Alejandro asistieron a más degustaciones, conferencias y eventos donde cada vez más personas se acercaban a ellos, curiosos por conocer a la joven que había llamado tanto la atención en tan poco tiempo. Aunque aún había miradas de escepticismo, Lucía notaba una diferencia, ya no la veían solo como la empleada de limpieza que había tenido suerte. Ahora había respeto en las miradas. Un respeto que se había ganado plato a plato. Una tarde, mientras descansaban en una terraza con vista a la ciudad, Alejandro le ofreció una copa de vino. ¿Te das cuenta de lo que has conseguido en tan pocos días? Lucía se encogió de hombros, mirando el horizonte. «A veces siento que voy a despertarme en cualquier momento». «No lo harás», aseguró él. «Esto es real. Todo es mérito tuyo». Lucía bajó la mirada, sonriendo tímidamente. «No habría llegado aquí sin ti». Alejandro negó con la cabeza. «Te di un empujón. El resto lo hiciste tú sola». Se quedaron en silencio un momento, disfrutando de la brisa fresca que corría entre los edificios. Esa noche, Alejandro la invitó a una cena más íntima, en un restaurante pequeño y acogedor en el centro histórico de Madrid. Lucía, que al principio pensó que sería otra reunión de negocios, pronto se dio cuenta de que era diferente. No había críticos, ni chefs, ni empresarios. Solo ellos dos, compartiendo una cena sencilla pero deliciosa. «¿Sabes?», dijo Alejandro mientras cortaba su filete. «Cuando te encontré dormida en mi baño, jamás imaginé que terminaríamos aquí». Lucía soltó una carcajada. «Ni yo imaginé que terminaría cenando contigo en Madrid, vestida como una persona importante». «Es curioso cómo cambian las cosas cuando menos lo esperas», comentó Alejandro, mirándola fijamente. Lucía sintió que algo en el ambiente cambiaba. La mirada de Alejandro ya no era solo de admiración profesional.
Había algo más. Algo que le aceleraba el corazón. «Eres increíble, ¿lo sabías?», murmuró él. Lucía se ruborizó, bajando la mirada hacia su plato. «No sé qué decir». «No digas nada», dijo Alejandro suavemente. Por un momento, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. No había ruido, no había miradas curiosas. Solo ellos dos, compartiendo una conexión que había ido creciendo poco a poco. Después de la cena, salieron a caminar por las calles empedradas de la ciudad. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente. Lucía sentía que flotaba. «¿Te gustaría quedarte trabajando conmigo, de forma permanente?», preguntó Alejandro, deteniéndose frente a una pequeña fuente iluminada. Lucía parpadeó, sorprendida. «¿Permanente? ¿En serio?». «Sí. No solo para eventos como este. Quiero que formes parte de mi equipo. Oficialmente». Ella se quedó callada, procesando la magnitud de lo que le estaba proponiendo. Ya no era una aventura temporal. Era un cambio de vida. «Pero yo no tengo estudios de gastronomía, ni títulos». «No me importan los títulos», interrumpió Alejandro. «Me importa lo que puedes hacer. Lo que ves, lo que sientes. Eso no se enseña en ninguna escuela». Lucía sintió que el pecho le latía con fuerza. «No sé si estoy preparada para algo así». «Nadie está preparado al principio», dijo Alejandro, acercándose un poco más a ella. «Solo tienes que confiar en ti misma». «Yo ya confío en ti». Lucía levantó la mirada y se encontró con sus ojos. Y en ese momento, supo que su vida acababa de cambiar. La mañana siguiente, mientras desayunaban en la terraza del hotel, Alejandro le entregó un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó Lucía, abriéndolo con manos temblorosas. «Un contrato provisional. Para que trabajes conmigo de forma oficial, si decides aceptar». Lucía leyó rápidamente el contenido. Las condiciones eran más que justas. Y el salario era más del doble de lo que ganaba limpiando habitaciones. «Si quieres pensarlo, tómate tu tiempo», dijo Alejandro, tomando un sorbo de café. Lucía respiró hondo. «No necesito pensarlo. Acepto». Alejandro sonrió ampliamente, como si esa respuesta fuera justo la que esperaba. «Entonces, bienvenida al equipo», dijo, alzando su taza en un brindis improvisado. Lucía chocó su taza contra la suya, sonriendo como no recordaba haber sonreído en mucho tiempo. Esa tarde, mientras paseaban por el retiro, Lucía recibió un mensaje inesperado. Era de Julia. «Felicidades. Veo que sabes muy bien cómo aprovechar las oportunidades». Lucía miró la pantalla, sintiendo una punzada de rabia. Pero en vez de responder con enojo, simplemente apagó el teléfono y lo guardó en el bolsillo. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Lo único que importaba era que, por primera vez en su vida, estaba donde quería estar. Y todo, absolutamente todo, lo había logrado por mérito propio. Alejandro, que caminaba a su lado, notó su expresión y le preguntó, «¿Todo bien?». Lucía sonrió, ligera como una pluma. «Todo perfecto». Y en el fondo, sabía que era verdad. El último día en Madrid llegó más rápido de lo que Lucía hubiera querido. Entre catas, almuerzos de trabajo y reuniones improvisadas, los días pasaron volando. Ahora, mientras hacía la maleta en su habitación del hotel, sentía una mezcla de emoción y nostalgia. Había aprendido tanto en tan poco tiempo que apenas podía reconocerse. No solo en su conocimiento sobre gastronomía, sino en su manera de caminar, de hablar, de mirar a los demás. Era como si, sin darse cuenta, hubiera crecido en todas las formas posibles. Cuando bajó al vestíbulo, encontró a Alejandro esperándola. Vestía de manera casual, pero seguía irradiando esa presencia que siempre imponía respeto. «¿Lista?», preguntó, sonriendo. «Lo intentaré», bromeó ella, cargando su pequeña maleta. Subieron al coche que los llevaría al aeropuerto, y durante el trayecto, el ambiente se sentía distinto. Más sereno. Más íntimo. Antes de volver a Valencia,
Quiero proponerte algo más, dijo Alejandro de repente. Lucía lo miró, curiosa. ¿Algo más? Sí. Tengo un proyecto entre manos. Una cadena de hoteles boutique, donde cada uno tendrá su propio concepto gastronómico único. Quiero que formes parte del equipo desde el principio. Quiero que seas mi asesora principal de calidad culinaria. Lucía se quedó muda. No solo era un cambio de trabajo. Era una carrera nueva. Un futuro completamente diferente al que había imaginado para sí misma. No sé qué decir, murmuró. Solo dime que sí, dijo Alejandro, mirándola de reojo con esa media sonrisa que tanto empezaba a gustarle. Lucía bajó la mirada, sonriendo también. Sí. Alejandro soltó una pequeña carcajada de satisfacción. Perfecto. Ya me estaba empezando a preocupar. Cuando llegaron al aeropuerto, el jet privado ya los esperaba. Esta vez, Lucía subió con paso firme, como si realmente perteneciera a ese mundo. Como si, finalmente, se lo creyera. De vuelta en Valencia, la vida parecía seguir igual para todos, menos para Lucía. El hotel donde había trabajado tantos años la recibió de una manera diferente. Algunos la miraban con admiración. Otros con envidia. Y unos pocos, como Julia, apenas podían disimular su resentimiento. Pero Lucía ya no era la misma chica que había fregado suelos sin levantar la mirada. Ahora caminaba con la frente en alto, segura de lo que había logrado. Carla la abrazó apenas la vio. «Estás irreconocible», exclamó. «Pareces una ejecutiva de verdad». «No exageres», dijo Lucía, riéndose. «¿Y qué tal Madrid?» «Increíble. Agotador. Maravilloso. Todo al mismo tiempo». Carla la miró con admiración genuina. «Estoy tan orgullosa de ti, Lucía». «Yo también», admitió ella, sin vergüenza. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente orgullosa de lo que era. Esa noche, mientras cenaba sola en su pequeño piso, recibió un mensaje de Alejandro. «¿Lista para nuestra próxima aventura?» Lucía sonrió ampliamente y respondió sin dudarlo, más que lista. Sabía que lo que venía no sería fácil. Que enfrentaría nuevos retos, nuevas críticas, nuevas pruebas. Pero ya no le daba miedo. No cuando tenía una oportunidad como esa frente a ella. No cuando sabía, en el fondo, que estaba exactamente donde debía estar. Y si alguien intentaba hacerla dudar otra vez, si alguien volvía a recordarle de dónde venía, ella simplemente levantaría la cabeza, sonreiría, y seguiría adelante. Porque ahora, Lucía Martín no era solo una empleada de limpieza. Era una experta respetada. Una asesora de confianza. Y quizás, solo quizás, algo más para Alejandro Ríos. Pero eso ya era otra historia. El nuevo proyecto comenzó antes de lo esperado. Alejandro y su equipo se movieron rápido, comprando un antiguo palacete en las afueras de Valencia para convertirlo en el primer hotel boutique de la cadena. Lucía, aunque al principio se sintió intimidada por la magnitud de todo, pronto descubrió que su instinto era su mejor aliado. Ayudaba a elegir proveedores, a diseñar menús, a seleccionar cocineros con verdadera pasión por su oficio. Cada decisión que tomaba era un paso más lejos de aquella vida anterior que parecía ahora tan lejana. Una tarde, mientras supervisaba las pruebas de menú, Alejandro se le acercó. «Hay algo más que quiero proponerte», dijo, con esa seriedad que usaba cuando iba a soltar algo importante. Lucía alzó una ceja, divertida. «¿Otra propuesta? No me vas a pedir que te cocine, ¿verdad?» Alejandro rió. «No. Esto es un poco más personal». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué clase de propuesta?» «Una cena. Tú y yo. Sin negocios. Sin contratos. Solo nosotros». Lucía se quedó sin palabras. No lo vio venir. O tal vez sí, pero había fingido no verlo. Había fingido que su conexión era solo profesional, que su cercanía era casual, que las miradas y las sonrisas compartidas no significaban nada. Pero ahora, todo estaba sobre la mesa.
¿Y si sale mal? Preguntó ella en voz baja. ¿Y si sale bien? Replicó Alejandro, acercándose un poco más. Lucía sostuvo su mirada durante lo que pareció una eternidad. Luego, sonrió. De acuerdo. Una cena. Alejandro sonrió, esa sonrisa que había aprendido a reconocer como auténtica. Perfecto. Prepárate para la mejor cena de tu vida. Y, mientras lo veía alejarse para organizar todo, Lucía no pudo evitar pensar que, en efecto, su vida había cambiado de una forma que nunca habría imaginado. La noche de la cena llegó antes de que Lucía pudiera siquiera pensar en qué ropa era la adecuada para la ocasión. Después de varios minutos frente al armario, terminó eligiendo un vestido sencillo, negro, que le llegaba justo por encima de las rodillas. No era ostentoso, pero se sentía cómoda y segura en él. Alejandro pasó a recogerla en su coche, y cuando ella abrió la puerta, él se quedó unos segundos mirándola en silencio. «Estás preciosa», dijo, con una seriedad que hizo que a Lucía se le encendieran las mejillas. «Tú tampoco estás nada mal», respondió ella, intentando sonar casual mientras se subía al coche. El restaurante al que la llevó no era uno de esos lugares rimbombantes a los que ella temía no encajar. Era un pequeño local escondido en una calle tranquila de Valencia, decorado con luces tenues y mesas de madera. «¿Cómo encontraste este sitio?», preguntó Lucía mientras se acomodaban en una mesa junto a una ventana. «Me lo recomendó una persona muy especial», contestó Alejandro, sonriendo misteriosamente. Lucía soltó una carcajada. «¿Una de tus asesoras gastronómicas clandestinas?». «Exactamente», bromeó él. La cena transcurrió entre risas, anécdotas y confesiones pequeñas que hacían que cada minuto se sintiera más íntimo que el anterior. Lucía descubrió que Alejandro, detrás de su fachada de empresario impecable, tenía un sentido del humor ácido y una pasión por la cocina que iba más allá de los negocios. Y Alejandro, por su parte, descubría en Lucía una chispa, una autenticidad que no había encontrado en nadie en mucho tiempo. Cuando terminaron de cenar, salieron a caminar por las calles adoquinadas. La noche estaba fresca, pero agradable. Los faroles antiguos proyectaban una luz dorada que hacía que todo se viera un poco más mágico. Caminaron en silencio unos minutos, disfrutando de la tranquilidad. «Me gusta esto», dijo Lucía de pronto. «¿El qué?», preguntó Alejandro, mirándola. «Esto. Caminar. Hablar. No sentir que tengo que fingir ser alguien que no soy». Alejandro se detuvo y la miró con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Nunca finjas ser otra persona, Lucía. Eres perfecta tal como eres». Ella sintió que el corazón le daba un vuelco. Y antes de que pudiera pensarlo demasiado, Alejandro se inclinó y la besó. Fue un beso suave, cuidadoso, pero lleno de promesas. Lucía respondió sin dudarlo, como si todo el tiempo que habían compartido los hubiera llevado inevitablemente a ese momento. Cuando se separaron, ambos sonrieron, un poco tímidos, como dos adolescentes que acaban de descubrir algo nuevo y maravilloso. «Creo que acabamos de complicarlo todo», murmuró Lucía, divertida. «Yo diría que acabamos de arreglarlo», corrigió Alejandro, acariciándole suavemente la mejilla. Los días siguientes fueron como un sueño. Durante el día trabajaban codo a codo en el proyecto de los hoteles boutique. Visitas a fincas antiguas, reuniones con diseñadores, pruebas de menú con nuevos chefs. Y por las noches, compartían cenas improvisadas, paseos tranquilos o simplemente conversaciones largas hasta que el sueño los vencía. Lucía nunca había sido más feliz. Pero, como en toda historia real, no todo era perfecto. Unos rumores comenzaron a circular entre algunos conocidos del sector. Murmuraban que Lucía había conseguido su posición por estar cerca de Alejandro, que no era más que otra cara bonita a la que él protegía. Cuando Lucía se enteró, se sintió como si le hubieran echado un cubo de agua fría. «¿Sabías lo que dirían?», le preguntó a Alejandro una noche, mientras estaban sentados en el patio del hotel, bajo un cielo estrellado. «Siempre hablan, Lucía». «No importa lo que hagamos», respondió él, mirándola con una calma que ella envidiaba. «Pero me molesta.
Me molesta que piensen que no he trabajado duro para estar aquí. Lo sé, dijo Alejandro, tomando su mano entre las suyas. Y yo también sé cuánto vales. Eso es lo único que importa. Lucía bajó la mirada, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la tristeza. No quiero ser la chica de Alejandro Ríos. Quiero ser reconocida por lo que soy. Y lo serás, aseguró él. Porque tu talento es imposible de ignorar. Ella suspiró, dejando que su cabeza descansara sobre su hombro. No quiero perder esto, murmuró. Ni yo, dijo él, besándole la coronilla. Y en ese momento, bajo la inmensidad del cielo nocturno, Lucía supo que, aunque el camino sería difícil, valía la pena recorrerlo. Porque por primera vez en su vida, estaba luchando por algo que realmente quería. Por su lugar. Por su sueño. Por su felicidad. Y no pensaba rendirse tan fácilmente. El proyecto del primer hotel boutique avanzaba rápido. Cada semana que pasaba, Lucía sentía que su vida cambiaba un poco más. Ya no era solo parte del equipo, era una pieza fundamental en cada decisión. Y aunque los rumores seguían flotando en el aire, ella se concentraba en su trabajo, demostrando día a día que estaba allí porque se lo había ganado. Una tarde, Alejandro la llamó a su despacho improvisado en la obra del hotel. ¿Qué pasa?, preguntó Lucía, entrando y limpiándose las manos en los pantalones de trabajo. Alejandro sonrió, levantando un sobre. Es una invitación. Lucía arqueó una ceja. ¿Una invitación a qué? A la Feria Internacional de Turismo en Barcelona. Quiero que vengas conmigo. Vamos a presentar oficialmente el proyecto del hotel. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Yo? ¿Hablar frente a toda esa gente? No tendrás que hablar mucho, dijo Alejandro, divertido. Solo estar allí. Tu presencia es importante. Eres parte del equipo. Lucía se mordió el labio. No sé si estoy lista. Sí lo estás. Siempre lo has estado. Solo te falta creértelo. Ella sonrió, agradecida. Está bien. Iré. El día de la feria llegó y Lucía se esforzó al máximo para estar a la altura. Llevaba un traje sencillo pero elegante que Carla le ayudó a escoger y había practicado su sonrisa frente al espejo más veces de las que le gustaría admitir. Al llegar al centro de convenciones, el ambiente la abrumó. Stands gigantes, carteles luminosos, cámaras de televisión. Todo era grandioso. Alejandro, como siempre, se movía con la seguridad de quien domina cualquier escenario. Lucía se mantuvo a su lado, absorbiendo todo como una esponja. Cuando llegó el momento de la presentación, se colocaron frente a un público numeroso. Alejandro tomó la palabra, explicando el concepto de los hoteles boutique, la importancia de la gastronomía local y cómo querían crear experiencias auténticas para sus clientes. Y entonces, para sorpresa de Lucía, la llamó al frente. Quiero presentarles a alguien muy especial, dijo, mirando directamente hacia ella. Sin su talento y su visión, este proyecto no sería lo que es. Lucía sintió que todas las miradas caían sobre ella. Respiró hondo y caminó hacia el escenario. Alejandro la miró con orgullo mientras la gente comenzaba a aplaudir. Lucía sonrió tímidamente, sintiendo una mezcla de vértigo y alegría. Cuando terminó la presentación, varias personas se acercaron a felicitarla. Algunos le preguntaron por su trabajo, otros simplemente querían conocerla. Y por primera vez, las palabras de admiración sonaban sinceras. Esa noche, en el hotel donde se alojaban, Alejandro organizó una cena para celebrar. ¿Te diste cuenta?, le preguntó mientras brindaban con una copa de vino. ¿De qué? De que todos te respetan ahora. Lucía bajó la mirada, sonriendo. Sí. Creo que sí. Te lo dije, dijo Alejandro, tocando suavemente su copa contra la de ella. La cena fue tranquila, íntima. Hablaron de todo y de nada, de sus sueños, de sus miedos, de lo que esperaban del futuro. En un momento, mientras el camarero retiraba los platos, Alejandro se inclinó hacia ella. Sabes que esto no es solo trabajo, ¿verdad?
Lucía sintió un cosquilleo recorrerle la espalda. Sí, susurró. ¿Y sabes que quiero algo más contigo? Ella levantó la mirada, encontrándose con esos ojos que tanto había aprendido a leer. Sí, repitió, con una sonrisa tímida. Alejandro sonrió también, aliviado. No quiero presionarte. No quiero que pienses que tienes que elegir entre tu carrera y nosotros. No tengo que elegir, dijo ella, segura ahora. Puedo tenerlo todo. Alejandro soltó una pequeña carcajada, emocionado. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Y esa noche, mientras paseaban de regreso al hotel bajo la luz de las farolas, Lucía supo que había encontrado mucho más que un nuevo camino profesional. Había encontrado un compañero. Un aliado. Un amor real. Y estaba dispuesta a luchar por todo ello. La noticia de su participación en el proyecto y de su éxito en Barcelona no tardó en llegar a Valencia. Esta vez, los comentarios eran diferentes. ¿Viste a Lucía en las noticias?, preguntaban algunos empleados del hotel. Parece que ahora es mano derecha de Alejandro Ríos, decían otros. Incluso Julia, la recepcionista que siempre había dudado de ella, la miraba con una mezcla de respeto y envidia. Lucía no podía evitar sentirse satisfecha. No por venganza, sino porque, al fin, demostraba que sus sueños no eran imposibles. Un día, mientras salía del hotel después de una reunión, Julia se le acercó. «Te felicito, Lucía», dijo, con una sonrisa forzada. «Gracias, Julia». Hubo un breve silencio incómodo. Luego, Julia bajó un poco la voz. «Supongo que me equivoqué contigo». Lucía sonrió de verdad esta vez. «A todos nos sorprenden las personas que se atreven a soñar», dijo simplemente, antes de alejarse con paso firme. Mientras caminaba por las calles de Valencia, sintiendo el aire fresco en el rostro, Lucía comprendió algo muy importante: el éxito no era un destino. Era un camino. Un camino que había empezado aquella noche en un baño de hotel, donde una limpiadora exhausta se quedó dormida sobre un inodoro. Un camino lleno de miedo, dudas y obstáculos. Pero también lleno de descubrimientos, pasión y amor. Y ahora, mientras el sol se ponía en el horizonte, Lucía sabía que su historia apenas comenzaba. Con el primer hotel boutique a punto de abrir sus puertas, Lucía sentía que su vida se había transformado de una forma que jamás habría podido imaginar. Cada rincón del proyecto tenía algo de ella: su esfuerzo, su intuición, su pasión. La inauguración sería en unos días, y todo el equipo estaba trabajando a contrarreloj. Alejandro, como siempre, parecía mantener la calma incluso bajo presión. Lucía, sin embargo, no podía evitar sentir mariposas en el estómago. Una tarde, mientras supervisaba la última prueba del menú de desayuno, Alejandro la llamó aparte. «¿Tienes un minuto?», preguntó. «Siempre». La condujo hasta el jardín interior del hotel, donde todo estaba decorado con luces cálidas y pequeños arreglos florales. El aire olía a jazmín y a tierra mojada. Lucía miró a su alrededor, confundida. «¿Qué hacemos aquí?». Alejandro se metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña cajita de terciopelo. Lucía se quedó congelada. «No puede ser». Alejandro sonrió, nervioso, algo raro en él. «Hace unos meses, entraste en mi vida de la forma más inesperada. Y desde entonces, has hecho que todo cambie para mejor. No solo en el trabajo, sino en mí». Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Yo no planeaba esto», continuó él. «Pero ahora no puedo imaginar un solo día sin ti». Se arrodilló frente a ella, abriendo la caja. Dentro, un anillo sencillo, elegante, brillaba bajo las luces del jardín. «Lucía Martín, ¿quieres casarte conmigo?». El mundo pareció detenerse. Lucía se llevó las manos a la boca, incrédula. No por la pregunta, sino porque, en el fondo, sabía que la respuesta ya estaba en su corazón desde hacía tiempo. «Sí», susurró, y luego, más fuerte. «Sí, quiero». Alejandro sonrió, se levantó y le colocó el anillo en el dedo. Luego la abrazó con fuerza, como si no quisiera soltarla jamás. Y allí,
En medio del jardín, bajo las luces y las estrellas, sellaron su promesa con un beso lleno de amor y esperanza. Los días que siguieron fueron una mezcla de trabajo intenso y planes de boda improvisados. Lucía no quería una ceremonia grandiosa. Quería algo íntimo, real, que reflejara quiénes eran ellos. Finalmente, eligieron celebrar la boda en el mismo hotel boutique que habían construido juntos. El día de la boda amaneció luminoso. El jardín estaba decorado con flores blancas y cintas de colores suaves. Los amigos más cercanos, algunos empleados del hotel y unos pocos familiares estaban presentes. Lucía caminó hacia el altar improvisado con un vestido sencillo, pero absolutamente hermoso. Su cabello caía en ondas suaves sobre los hombros, y en su rostro brillaba una sonrisa que no podía contener. Al llegar frente a Alejandro, éste le tomó las manos con suavidad. «Nunca pensé que encontraría a alguien como tú», dijo él en voz baja. «Y yo nunca pensé que sería capaz de soñar tan alto», respondió Lucía. Intercambiaron votos sinceros, promesas de amor, respeto y apoyo incondicional. Y cuando pronunciaron el sí, quiero, todos los presentes aplaudieron con emoción. Lucía y Alejandro sellaron su unión con un beso que contenía todo lo vivido, todo lo superado y todo lo que aún quedaba por construir juntos. La vida después de la boda fue una aventura constante. Lucía se convirtió oficialmente en socia de Alejandro en la expansión de los hoteles boutique. Viajaban por España descubriendo nuevos lugares, nuevos sabores, nuevas oportunidades. Pero más allá del éxito profesional, había una felicidad profunda, tranquila, que llenaba cada uno de sus días. Una tarde, mientras descansaban en el jardín del primer hotel, Alejandro le acarició el vientre de forma distraída. «Tengo ganas de ver correr pequeños mocosos por aquí», dijo, sonriendo. Lucía rió. «¿Pequeños mocosos, dices?» «Sí. Mini versiones tuyas, con ese genio tuyo imposible de controlar». Ella se acomodó sobre su pecho. «Puede que no tengas que esperar tanto». Alejandro frunció el ceño, mirándola. «¿Qué quieres decir?» Lucía sonrió y, despacio, sacó de su bolsillo una pequeña ecografía. Alejandro tardó unos segundos en entenderlo. Luego, su rostro se iluminó de una manera que Lucía jamás olvidaría. «¿Vamos a ser padres?» Ella asintió, y Alejandro la abrazó como si quisiera fundirse con ella. «Vamos a ser una familia», susurró en su oído. Lucía cerró los ojos, dejando que la felicidad la envolviera por completo. Había empezado como una limpiadora cansada en un baño de hotel. Había sido ignorada, juzgada y subestimada. Pero ahora, era socia, esposa y futura madre. Ahora, tenía una vida llena de amor, sueños y promesas. Y todo gracias a aquel día inesperado. Y a un hombre que vio en ella lo que ella misma no había podido ver. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejarnos un comentario contándonos qué fue lo que más te emocionó. Nos vemos en la próxima historia.